Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política, una nueva entrevista de emergencia, ni más ni menos. Es que nos están llegando informes de una serie de hechos de violencia que están ocurriendo en Tijuana, nada más y nada menos que en México, y nos encontramos en este momento con Sebastián, que se encuentra allá en Tijuana, y nos va a explicar qué es lo que está ocurriendo en esta ciudad del hermano país. Sebastián, ¿cómo te encontrás? ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, público? Buenas noches. Bien, me encuentro bien, un poco preocupado por toda la situación que está pasando en mi ciudad, pero de momento yo me encuentro bien. Nos alegra mucho escuchar eso, Sebastián. La verdad que es preocupante los informes que han llegado. Hay videos bastante truculentos, sin encontrar otra palabra para definirlo en este momento. Y bueno, quisiera, si pudieras comenzar para comenzar a explicar un poco qué es lo que está pasando ahora en Tijuana, si pudieras resumirnos un poco la situación, qué desata estos hechos de violencia, qué está pasando. Sí, mira, hace un par de horas empezaron a haber actos de violencia en la ciudad, en Tijuana, pero no solamente aquí, sino en otras ciudades del estado de Baja California, como lo han sido Rosarito, Mexicali o Ensenada. Empezaron a bajar a personas que iban en el transporte público como taxis o autobuses y los incendiaron. Además también han bajado a transportistas de camiones de carga y han hecho lo mismo, los han incendiado, han bajado a las personas a punta de pistola, amenazándolos con que si no se bajaban los iban a asesinar ahí mismo. Al parecer de momento no se puede contabilizar la cantidad de personas que ha habido heridas, pero se habla de aproximadamente de 15 a 18 transportes públicos incendiados solamente en Tijuana. También se habla de 3 a 4 mismos transportes públicos en Ensenada, en la ciudad de Ensenada, aquí mismo en Baja California. Actualmente también cerraron los pasos terrestres que comunican a la ciudad de Tijuana con la vecina ciudad de Rosarito y ha habido un toque de queda no establecido por el gobierno, sino por los mismos grupos delictivos. Han mandado un comunicado, diferentes mensajes de texto o mensajes por WhatsApp diciendo que habrá un toque de queda en la ciudad a partir de las 10 de la noche de hoy viernes hasta las 3 de la mañana del día domingo. Eso es lo que ha estado pasando aquí. Actualmente también se han presentado amenazas en tiendas de conveniencia. Las plazas han sido cerradas, han despachado a toda la gente, tanto clientes como trabajadores. Las universidades también han cerrado. Varias universidades ya mandaron un comunicado diciendo que para las actividades del día de mañana se cancelan. El transporte público actualmente ha sido cancelado todo ese servicio. Todas las personas que se quedaron varadas están buscando de alguna manera cómo salir, cómo poder llegar a sus casas. En la universidad de mi hermano, por ponerte un ejemplo, ellos ya cancelaron también actividades para el día de mañana. Mi hermano estudia en la Universidad Autónoma de Baja California, en la UABC. La universidad mandó un comunicado pidiéndole el apoyo a los alumnos que cuentan con un automóvil que puedan darles un aventón a los compañeros que pudieran para que pudieran llegar a sus casas sanos y los que no pudieran irse de alguna manera porque dependían totalmente del transporte público, empezaron a habilitar, perdón, eh, los gimnasios o salones de clases para que los alumnos se puedan resguardar ahí de momento. En este momento están pidiendo que las personas no salgan si no es necesario. Toda la ciudad es un caos en este momento, hay una preocupación enorme. Facebook y WhatsApp en este momento está a reventar de mensajes, de fotos, de videos, de la situación que está pasando en la ciudad y en el estado. Son imágenes muy preocupantes y perturbadoras que al verlas piensas que te encuentras en otro país, no, no en tu ciudad. Y es muy difícil ver que todo esto esté pasando en el lugar en el que vives. Como te comentaba en la plática que teníamos hace unos momentos por mensajes de texto, cerca de mi casa incluso escuché detonaciones de balas.
He alcanzado también ver cómo se ven a lo lejos las luces de la policía que se va moviendo a toda velocidad por las calles o por los bulevares, tratando como de alguna manera controlar la situación. Es, Han es muy pronto aparecido. aún para hablar de víctimas fatales, ¿no? Así es, de momento no han dado un comunicado de si hay víctimas fatales o no. Lo más probable es que sí, por los hechos que se han presentado, como te comento, han sido en transporte público, en transporte de privados de personas, a todos los han bajado a puntas de pistola, han incendiado los vehículos, entonces es difícil pensar en este momento que no hay por lo menos una persona herida en todo esto que está pasando. Se está hablando de entonces de que estos grupos armados, estos grupos delictivos estarían vinculados al narcotráfico, ¿no? ¿Qué grupo estaría provocando esto? Lo del toque de queda, ¿cómo se difundió? ¿Hay evidencia de que sean ellos o no? O sea, ¿cuáles serían los responsables de esta situación de violencia, de este estado, bueno, de horror que estaría viviendo Baja California en este momento? Todo parece indicar que el grupo delictivo que se adjudica todo lo que está pasando es el cártel Jalisco Nueva Generación. Han aparecido videos en los que los mismos sicarios dicen que se encuentran aquí en Baja California, en Tijuana específicamente. Han dicho que son gente del llamado Mencho, que tengo entendido que es el líder del cártel. Y es fácil creerlo porque en días pasados, justamente en esta semana, en los estados de Guanajuato y Jalisco vivieron exactamente lo mismo. Fue quema de transporte público, de transporte de automóviles privados, de tiendas de conveniencia, de supermercados. El día de hoy por la mañana y ayer en la noche también se vivió lo mismo en Ciudad Juárez, Chihuahua, en otra ciudad fronteriza, que todo ha sido por el mismo grupo delictivo. Entonces, todo parece indicar que es este grupo autollamado Cartel Jalisco Nueva Generación. Terrible todo lo que nos está comentando Sebastián, estos grupos delictivos vinculados al narcotráfico, el cartel de Jalisco Nueva Generación, estaría realizando estos ataques terribles en varias ciudades de Baja California. Entonces, sabemos, bueno, es difícil decir esto porque yo sé que se presta muchos estereotipos, pero es bien conocida en el exterior los hechos de violencia relacionados con el asunto del narcotráfico en México, lamentablemente, pero quisiera que nos explicara si esto que está ocurriendo es algo común, es algo habitual en México, en Tijuana en particular, o se trata de una excepción. Podría llamarse que es una excepción totalmente. Aquí en Tijuana personalmente no recuerdo un hecho parecido. Yo llevo aproximadamente viviendo aquí 15 años. No recuerdo ningún momento en que haya habido algo parecido en la ciudad. Hace un par de años se vivió una situación muy similar en el estado de Sinaloa cuando el ejército atrapó al hijo del Chapo Guzmán. Se vivió exactamente lo mismo, fueron balaceras, fueron quema de tiendas, quema de transporte público, de automóviles, y ahora está pasando aquí. Tijuana es mundialmente conocida como una de las ciudades más peligrosas en México y en el mundo en general. Pero este tipo de situaciones, como se están viviendo ahorita, tan descaradas, de tener grupos delictivos que bajan a gente, a personas que vienen de su trabajo, que vienen de la escuela, que van, no sé, a verse con unos amigos, al gimnasio, qué sé yo, que los bajen a punta de pistolas del transporte público. Esto es algo que realmente no es normal en la ciudad, no se mira todos los días, no es algo común. En Tijuana hay mucha delincuencia, hay mucho también narcotráfico, pero no es tan descarado como lo que está sucediendo en este momento. Lo que está pasando ahorita es algo increíble, es algo totalmente excepcional. A mí nunca me había tocado presenciar el momento en el que cerraran la comunicación por vía terrestre entre dos ciudades que están tan cerca como lo son Tijuana y Rosarito. Rosarito es una ciudad muy pequeña, una ciudad turística costera que está muy cercana a Tijuana, que bien podría decirse, como dicen ustedes en Argentina, es como un barrio más de Tijuana. Nunca había tocado algo parecido, que hubieran cerrado
la comunicación por vía terrestre. Es algo totalmente excepcional lo que está ocurriendo ahorita. Se ha escuchado este tipo de situaciones en pequeños poblados en el sur de México, como en estados de Oaxaca o Michoacán, pero en esta parte del país, en Tijuana precisamente, que es una ciudad muy industrial, una ciudad fronteriza con San Diego en Estados Unidos, no es algo común, no es algo normal lo que está pasando en este momento. Hablamos del ataque de un grupo narcotraficante a una ciudad grande. Por lo que nos decís, esto parece ser más común nada más en pueblos pequeños, donde el narco tiene una influencia mucho más, bueno, mucho más grande, por así decirlo. Bueno, vamos a ver en pantalla el mensaje, uno de los mensajes que publicaron estos grupos al momento de declarar el toque de queda. Lo voy a leer en voz alta, solo para avisarles que habrá toque de queda este viernes, sábado y domingo, a partir del día viernes a las 10 de la noche hasta el día domingo a las 3 a.m. Vamos a hacer un desmadre para que él, lo cito textualmente, puto gobierno libere nuestra gente. Entonces, tomando este mensaje como referencia, este mensaje, este toque de queda, habla del gobierno, interrumpo ahí la lectura en voz alta, habla del gobierno. Si pudieras explicarnos, Sebastián, ¿cómo se involucra la política en esto? ¿Qué intervención puede tener la política? Sabemos que está vinculada, que siempre va a estar vinculada, es una constante, no solo en el hermano país, en México, sino también en toda América Latina, la vinculación de la política con el narcotráfico, pero si pudieras decirnos cómo se involucra en este caso en particular. Mira, en este caso en particular se involucra, y a lo que se refiere ese mensaje, es que hace unos días se aprendieron a integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación, al parecer personas de los altos mandos. Entonces, debido a eso fue que empezó todo este desastre que hay actualmente. Como te comentaba hace un momento, todo esto empezó en el estado de Jalisco y en el estado de Guanajuato. Son dos estados que quedan más al centro sur de México. Ahí fue en el momento que empezó todo esto. El narco y la política, desgraciadamente en México, siempre han estado vinculados. Muchas veces más descaradamente, otras veces menos descaradamente. Se me viene a la mente ahorita algo que quedó muy marcado en muchas personas de aquí de México y que a la fecha sigue dando de qué hablar. Fue el momento en el que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, saludó muy cordialmente a la madre del Chapo Guzmán en Sinaloa, pero no pudo hacer lo mismo con gente, ni con sus simpatizantes, ni con gente contraria a él. Siempre ha estado vinculado el narcotráfico con la política en este país, desgraciadamente, pero en este momento, en este caso en particular, todo esto deriva de las detenciones de personas de alto rango dentro de este cártel de Jalisco Nueva Generación. Muy interesante lo que nos comentás. Hay que tener en cuenta también, recuerdo que el año pasado hubo elecciones en varios estados e incluso distintos grupos narcotraficantes se sugería o había una fuerte sugerencia, recuerdo cuando cubrí esas elecciones, de que distintos grupos narcotraficantes apoyaban a distintos candidatos y se enfrentaban entre sí, y eso era lo que efectivamente terminaba provocando hechos de violencia y que finalizara la elección con incluso candidatos desaparecidos o muertos. Volviendo al hecho puntual de lo que está ocurriendo en este momento ahora en Tijuana y en Baja California, ¿qué respuesta han tenido las autoridades gubernamentales, policiales, militares tal vez? Mira, de momento la gobernadora de Baja California y la presidenta municipal de Tijuana salieron a decir algo que no es nuevo. Salieron a decir algo que todo mundo espera que digan, que están reunidos con el gabinete de seguridad, que ya están tomando cartas en el asunto, que le piden a la gente que no salga, que mantengan la calma, que no caigan en el pánico, que no salgan de sus casas si no es necesario, etc, etc, etc. Se ha visto una movilización fuerte de la policía en la ciudad, como te digo. Simplemente al salir yo al jardín de mi casa, yo vivo en una zona muy alta y alcanzo a ver luces de la ciudad. Es muy fácil distinguir las luces de la policía, viendo cómo se van moviendo a altas velocidades de un lugar a otro. Personalmente yo no he salido de mi casa después de que llegué a elaborar por la tarde,
pero mi hermano llegó hace rato de la universidad con mi papá y dicen que sí hay una fuerte movilización de la policía y del ejército en la ciudad, hay mucho tráfico por todas partes, hay muchos retenes por toda la ciudad tratando de inspeccionar ciertos automóviles, tratando de que no sean gente de ese mismo cártel o gente que vaya a ocasionar ese tipo de disturbios. Lo que aquí extraña mucho también es que normalmente en un día común en la ciudad ves a muchos elementos de la Guardia Nacional o del Ejército patrullando. Entonces, en este momento, mucha gente se pregunta en dónde está la Guardia Nacional, dónde está el Ejército y por qué solamente la policía ha estado involucrada. No digo que no esté involucrada la Guardia Nacional o no esté involucrado el Ejército, porque sí lo están, pero no pareciera que esté involucrado alguna gran escala como se pensaría y por el nivel de visibilidad que tienen en un día normal en la ciudad. Sí ha habido una gran movilización, sobre todo también de los agentes de bomberos, como te digo, han sido quema de automóviles, de tiendas de conveniencia, de transporte de automóviles privados. Entonces sí se han movilizado rápido para mitigar esos incendios, pero queda mucho, ha habido ha faltado, perdón, cierta respuesta que uno se esperaría del ejército o de la Guardia Nacional, como te comento. Y más si hablamos de una situación de conmoción interna tan grande como que un grupo no gubernamental se atreva a decretar un toque de queda en toda una ciudad, o en todo un estado más bien. Sí, es bastante choqueante que de repente te llegue por mensaje esa noticia de que es un grupo directivo el que ha declarado un toque de queda y no el gobierno mismo. Te llega un mensaje que el grupo delictivo decreta un toque de queda desde el viernes a las 10 de la noche hasta el domingo a las 3 de la mañana y el gobierno no te sale a decir lo que va a decir de siempre un político, que mantengan la calma, que no caigan en pánico, que no salgan de su casa, pero nada más. Sí es muy, muy impresionante que eso suceda. Tú lo puedes ver en la televisión, en una película, pero cuando pasa en tu ciudad, en el lugar en el que tú vives, en el lugar que estudias o en el lugar que trabajas, es bastante impresionante. Sin duda alguna, tal y como dice Sebastián. Y bueno, ya para ir cerrando, ya para ir finalizando con esta entrevista, aclarando que mandamos un enorme abrazo al pueblo de Baja California y que esperamos que esta situación se resuelva de la mejor manera posible. Estamos a la espera de ver qué información nos llega respecto a esta situación. Si tenés alguna reflexión final, Sebastián, para ir finalizando. Es muy triste, es muy triste todo lo que está pasando. Al ver las imágenes, al ver las noticias de todo lo que está sucediendo en esta ciudad, piensas que estás viviendo en otro país, piensas que estás en esas escenas de películas militares estadounidenses sobre la guerra en el Medio Oriente, pero cuando te toca vivirlo en carne propia, tal vez no estando en la calle, sino en tu propia casa, pero dentro de la ciudad, es muy triste y es muy preocupante lo que está ocurriendo en este país. Esa estrategia que tiene este presidente de abrazos, no balazos, todos sabemos que es una ridiculez y una estupidez toda esa estrategia, si es que se puede llamar estrategia, porque realmente es algo simplemente ridículo. Con eso de estar atacando este tipo de situaciones con abrazos y no balazos, teniendo consideración con estas personas que simplemente por el hecho de que son seres humanos y que también tienen familia, pero ellos no se detienen a pensar en que otras personas también son seres humanos y que también tienen familia y que no le están haciendo ningún tipo de daño a nadie. Es muy choqueante y es muy triste y da mucho coraje y da mucho enojo que todo esto esté pasando en esta ciudad. Pero a la vez es muy grato saber que entre los mismos ciudadanos existe mucha solidaridad. Ves a personas que están en la calle en este momento, que salen de sus trabajos o que salen de la escuela, ofreciéndose a llevar a personas que no pueden o que no tienen un automóvil o que no tienen la manera de cómo llegar a sus hogares o por lo menos tratar de acercarlos un poco para que puedan estar fuera de peligro.
Es una situación muy, muy lamentable todo lo que está ocurriendo en esta ciudad. Es muy lamentable los gobernantes que tenemos en este país, en este estado y en esta ciudad, que, by the way, todos son del mismo partido político, del mismo círculo político. Entonces no se puede esperar mucho de una respuesta hacia esa situación. Estas fueron las palabras de Sebastián, mexicano, oriundo de Baja California, de Tijuana, que nos explica qué es lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas, desde que comenzó el llamado toque de queda que este grupo narcotraficante, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, impuso sobre este estado. Vamos a mandarle nuevamente un gran abrazo a todas las víctimas, a todos los habitantes de Baja California, decirles que esperamos que esta situación se resuelva a la brevedad y vamos a estar atentos a ver qué ocurre. Lamentamos mucho que las minorías violentas se puedan imponer con tanta facilidad y con tanta impunidad sobre una mayoría de buenas personas, porque no nos cabe duda, como bien dijiste en tu reflexión, Sebastián, que hay mayoría de buenas personas en este mundo. Cerrando con eso, nos despedimos de esta nueva entrevista de Carta Política, una entrevista express, una entrevista grabada medio a contrarreloj y muy de noche. Y bueno, nos pueden seguir en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y nos estaremos viendo en futuras entrevistas.